Bien, si usted no me conoce, mi nombre es Aarón Mendoza, soy uno de los ancianos de esta congregación y hoy tengo el privilegio de continuar la serie que venimos ya por meses estudiando, que es el libro de Génesis, el Dios de la historia y bendición. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 29 del libro de Génesis. Yo quisiera darles buenas noticias de que les voy a leer solo unos cuantos versículos, pero en esta oportunidad tenemos que leer todo el capítulo. Así que abra su Biblia en el capítulo 29, tome aire y acompáñeme en la lectura de este hermoso capítulo. Génesis 29, dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes desde Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente, y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado?
Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y él dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, agradecidos por tu palabra que es verdad, palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es inspirada y que es útil para enseñarnos, Señor, a vivir una vida piadosa, una vida que te tome en cuenta y que viva para cumplir tus propósitos en gloria. Rogamos que el propósito por el cual das este mensaje esta mañana lo cumplas, y que podamos salir realmente animados al ver quién eres, qué haces, por amor, Señor, a lo que has prometido para tus propósitos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando era niño y adolescente, era un amante apasionado del fútbol. Para mí no existía otra cosa, solamente existía el fútbol. Y recuerdo que me propuse y me prometí a mí mismo que un día iba a ser futbolista, como el 85% de los hombres de este país. Algo así, nada más, algo muy particular. Entonces, cuando tuve edad, a pesar de que tenía poco apoyo, y debo reconocer que también poco fútbol, emprendí mi camino. Y empecé un camino de 5 años de sacrificio y esfuerzo, tratando de lograr lo que me prometí a mí mismo, que era ser futbolista. Solo tardó 5 años el camino para darme cuenta que no lo iba a lograr y que definitivamente no lo logré. Una promesa que se llevó el viento, hecha a mí mismo. Saben, tenemos que agradecer esta mañana que nuestro Dios no es así. Las promesas que nuestro Dios hace no se las lleva el viento. Las promesas que nuestro Dios hace, Él las cumple, y más si las prometió por sí mismo. Más si las promesas las hizo jurando por sí mismo, y Él las va a cumplir para su gloria. Y el texto que tenemos hoy enfrente, tenemos a Moisés animando a esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida a confiar en que Dios va a cumplir sus promesas a pesar del engaño. Y estoy convencido que como iglesia también hoy el Señor nos quiere animar, recordándonos que Él va a cumplir sus promesas a pesar de las circunstancias que como iglesia nos toque atravesar en este mundo también. Y es lo que creo el texto hoy nos está invitando. Quiero recordar algunas cosas básicas al punto en el que estamos ya en el libro de Génesis. Recordemos que estamos viendo el desarrollo de la historia de la redención. Ya para el capítulo 29 hemos visto a Dios hacer una promesa en Génesis 3:15, que un descendiente de la mujer un día iba a levantarse, iba a aplastar a la serpiente. Y Dios, habiendo hecho esa promesa a Eva, se encarga de que esa promesa se cumpla. ¿Cómo? Haciendo un pacto con Abraham, Génesis 12. Y llama a este hombre de la tierra de Ur y le hace una serie de promesas que vuelve a confirmar en el capítulo 15 y en capítulo 17. Y la confirma para Abraham y para sus descendientes. Entonces, cuando Abraham ya está a punto de partir, esta promesa es confirmada a su hijo Isaac. Y en el capítulo 27 lo que vimos fue cómo esta promesa hecha a Isaac ahora es traspasada a Jacob a pesar de su engaño. Y vemos a Dios en el capítulo 28, que fue lo que estudiamos la semana pasada, literalmente teniendo un encuentro personal con Jacob, reafirmándole las promesas hechas a sus padres y prometiéndole que iba a acompañarlo
y que iba a guardarlo donde quiera que él fuera hasta que volviera a la tierra de la que lo estaba sacando, porque Dios tenía que cumplir su palabra. Fue su promesa. Y ahora en el capítulo 29 lo que nos encontramos es a este hombre, comenzando el capítulo dice, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Y ahora este hombre emprende un viaje como de aproximadamente un mes. Pero ya este hombre no es el mismo. Ya ha tenido un encuentro con Dios, ya ha conocido quién es Dios y este Dios ha hecho promesas a este hombre de que va a estar con él. Y seguramente el viaje cambió por completo hasta el momento que había llegado a la tierra que, por supuesto, sabemos que Jacob llamó Betel, casa de Dios. Con este preámbulo, hermanos, es que vemos a Jacob el engañador y fugitivo, ahora llegando a una tierra desconocida y que también tenemos de preámbulo algo importante. Su mamá y su papá le habían pedido que fuera allá. ¿Recuerdan? Capítulo 27. Rebeca le dice, ve a la tierra de mi hermano Labán y quédate con él algunos días y cuando la ira de Saúl se apacigüe, yo te mando a llamar. Capítulo 28, vemos a Isaac haciendo lo mismo, diciéndole, ve a la tierra, no tomes mujer de la tierra de Canaán, ve a la tierra de tu tío y toma mujer para ti de las hijas de Labán. Y es lo que vemos hasta este punto donde estamos viendo la llegada de Jacob a esta tierra. Lo primero que quiero que veamos y que creo que nos muestra el texto es que Dios cumple sus promesas bendiciendo el camino de los suyos. Y no vamos a volver a leer la historia, pero vamos a ir viendo paso por paso. Lo que estamos viendo es a Jacob llegar a un pozo. Y curiosamente en este pozo se encuentra con pastores que conocen a su tío Labán. Él les pregunta, hermanos, para congraciarse con ellos. Y les dice, ¿de dónde son? Somos de Harán. Ah, ok, check 1, son de la misma tierra. Pregunta número 2, ¿conocen a Labán? Sí, lo conocemos. Y diríamos, pura coincidencia, yo diría diosidencia, viene de camino Raquel. Mira, ahí viene su hija con las ovejas. Y este hombre seguramente, yo me imagino sorprendido, llegó a un pozo, conocen a su tío, viene su prima a la distancia y él intenta entrar en un diálogo con estos pastores para entrar en gracia con ellos. Y es donde le comentan este detalle de la piedra grande, del pozo, y la historia tiene muchos detalles. Pero lo que vemos es a Dios providencialmente cuidando el camino de Jacob, llegando a ese punto específico, encontrándose con esas personas específicas para cumplir sus propósitos. Porque Él lo había prometido. No vemos casualidad en la historia de Jacob. Lo que estamos viendo no es una simple coincidencia. Si bien en el texto no vemos un oráculo de Dios, o sea, Dios hablando directamente con palabras específicas, así dijo el Señor. Si bien no vemos una actitud de dependencia de Jacob hacia su Dios, diciéndole como pasó en el capítulo 24 con el criado de Abraham, Señor, ahora estoy aquí, muéstrame. No vemos esa actitud de dependencia, si vemos la guía de Dios clara en cada paso que estaba dando Jacob. Dios no está ausente en la historia. Es el Dios de la historia, está presente para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿esta historia a qué les recuerda? ¿Se les parece a algo que ya pasó antes? Sí. No lo vamos a leer, pero si usted lo quiere anotar, capítulo 24. Ya unos años antes había sucedido algo muy similar con el envío del siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac. Y lo que vimos fue a un hombre enviado por su patrón a buscar una esposa, tarea no fácil, un hombre temeroso, pero que va confiado. Incluso su amo le dice, el ángel del Señor irá delante de ti. Y vemos a este hombre llegando a un pozo
Y al llegar al pozo, igual encontrarse unos pastores, pero la diferencia fue que este hombre oró. Le dijo, Señor, ya estoy aquí. Y le pone una serie de condiciones para confirmar que realmente la mujer que apareciera iba a ser la esposa de Isaac. Y la escena tiene muchos paralelos y muchas similitudes. Lo que podríamos decir es que aunque Dios está presente en toda la historia, de alguna forma Jacob está intentando hacer las cosas a su manera. Y está diciendo, bueno, yo llegué hasta aquí, aquí viene mi prima, esta tiene que ser. No tengo nada que preguntar. Y este hombre que es impetuoso, ahora quiere desarrollar su propio plan y quiere hacerlo a su manera y no a la manera que tal vez hubiese sido mejor preguntándole al Señor qué era lo que quería hacer. Vemos que Jacob tiene un diálogo con estos pastores respecto a la piedra, pero ahora en versículo 10 viene su prima y este hombre se salta el protocolo. El protocolo era, movemos la piedra hasta que todos los rebaños estén aquí. Y había una razón, eso no era un capricho de los pastores. Los pozos eran cosas muy preciadas en la época. No era fácil conseguir agua. Si usted quitaba la piedra y mantenía el pozo destapado por mucho tiempo, lo que iba a pasar es que ese pozo se iba a secar, en el peor de los casos. Y otra cosa muy mala que podía pasar es que se iba a llenar de polvo. Y el agua iba a estar sucia, no iba a ser bebible. Entonces, estos hombres tienen una buena razón, el narrador no lo explica, los pastores se lo vuelven a explicar a Jacob, y Jacob ve que viene su prima, sale corriendo, quita la piedra para darle de beber a las ovejas, saltando la instrucción de los pastores. Y otra indicación de que hay un hombre haciendo las cosas a su manera. Y claro, no lo podemos culpar. Si nos pusiéramos en las sandalias de Jacob, seguramente nosotros también hubiésemos querido congraciarnos con Labán, ¿cierto? Porque ese era su propósito. Obviamente no tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero si ustedes ven en los versículos 5 en adelante, en el versículo 10, repite 3 veces Labán, hermano de su madre. Y el escritor quiere decirnos algo con esa repetición. Quiere mostrarnos algo, hay intención ahí. Y probablemente Jacob está intentando congraciarse con su tío Labán a pesar de que todavía no había tenido un encuentro con él. Acto seguido viene un emotivo encuentro con Raquel, da de beber, la besa, le cuenta quién es, Raquel sale corriendo para casa y al escucharlo su padre, viene corriendo al encuentro de Jacob. Ahora déjeme recordarle otro paralelo ahí. Años antes, también Labán había salido corriendo al encuentro de ¿quién? Del criado de Abraham. Y la escena que se topa cuando se encuentra con el criado es 10 camellos. Y estos camellos llenos de todo tipo de bienes, de regalos. Y resulta que ahora sale al encuentro y se encuentra un chaval solo con las sandalias. Sin un solo camello, sin una sola posesión. Y esto nos habla un poquito del corazón de Lamec. Y sí, usted dirá, bueno, ¿y eso qué? Sí, son detalles que están en el texto y que nos muestran un poco cómo son estos personajes. Pero recuerden que lo que está de fondo es que a pesar de estos hombres, a pesar del carácter de estos hombres, a pesar de las intenciones de estos hombres, Dios está cumpliendo sus promesas. Sin importar si ellos lo están haciendo bien o no, Dios está resuelto. Oiga bien esa palabra, está resuelto a cumplir lo que Él prometió. Nada ni nadie lo va a detener. Algo que llama la atención y que vale la pena mencionar son 2 detalles más hasta esta parte del relato. Dice que cuando Jacob se encuentra con Labán le cuenta todas estas cosas y la pregunta natural que le hacemos al texto es ¿cuáles cosas?
Y el texto no nos responde. Podríamos suponer que Jacob fue honesto y entonces le contó cómo le quitó la primogenitura a su hermano. Y podríamos suponer cómo fue honesto y le dijo cómo engañó a su padre ciego para robarle la bendición a su hermano. Y cómo anda de fugitivo huyendo por la tierra para que no lo maten. Podríamos pensar que fue así. Y hay algunos comentaristas que al ver la escena, porque acto seguido lo que dice Labán es: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y algunos comentaristas dicen, no, lo que está diciendo es que son parientes, y por supuesto que eso es lo que quiere dar a entender. Pero la primera vez que escuchamos algo similar, una mención similar en la escritura, fue cuando Adán ve por primera vez a Eva y le dice: ciertamente eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y hay un sentido de identificación muchísimo mayor que solamente somos parientes. Lo que pareciera que Labán está identificando es: este es de los míos, avaro y engañador. Se identifican. Definitivamente ustedes somos tío y sobrino. Uña y mugre, decíamos en Costa Rica. Y con estos personajes de fondo Dios está cumpliendo sus promesas. Porque Él lo prometió por sí mismo, no por nadie más. Saben, a pesar de el ímpetu de Jacob y la diferencia abismal que hubo con la actitud del criado de Abraham en tiempos pasados, lo que podemos afirmar es que Dios va a permanecer fiel sin importar lo que pase. Hay un peligro y tal vez esta es una primera aplicación de esta sección. Siempre corremos el peligro de pensar que la bendición de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios es producto de nuestro propio esfuerzo. Es producto de algo que nosotros producimos o hacemos por nosotros mismos. Nuestra inteligencia, el trabajo duro. Y saben, lo que Dios por medio de esta historia nos está recordando es: hey, un momento, esto no es así. Toda bendición y toda promesa cumplida proviene de mí. No tiene que ver nada contigo. Jacob ya había tenido un encuentro con Dios y estoy seguro que su vida había empezado a ser transformada, pero no por completo. Y él seguía actuando en sus propias fuerzas, pero Dios estaba bendiciendo porque la bendición depende de Él, no de nosotros. Ahora, quiero decir algo más. Bajo ninguna circunstancia, esto lo que quiere decir es que podemos hacer lo que queremos y que igual Dios va a bendecir, porque eso no es lo que quiere decir el texto. Usted y yo no somos Jacob. Usted y yo no fuimos los receptores del pacto incondicional para cumplir la promesa. Usted y yo somos receptores del producto de la promesa ya realizada por Jesucristo. Usted y yo somos receptores de otras promesas preciosas, como que un día iba a venir otro consolador. Y hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y ya las condiciones no son las mismas que estos hombres. Son distintas. Pero Dios sigue cumpliendo sus promesas y dependen de Él. Entonces no es un permiso para que nos comportemos de forma impía o pecaminosa, sino para que realmente, al ver que Dios siempre va a hacer lo que hace, nosotros disponernos y hacer lo que Él quiere que hagamos, hacerlo a su manera, no a la nuestra. Hay algunas preguntas, siempre me gusta hacerme preguntas cuando estoy en la aplicación, y una pregunta que debemos hacernos es: ¿tenemos realmente claras cuáles han sido las promesas que Dios nos ha hecho como iglesia? ¿Realmente usted y yo podemos mapear fácilmente lo que Dios prometió para nosotros y estar conscientes y seguros de que Él las va a cumplir? Estamos reconociendo que Dios nos da su bendición, ojo, no para cumplir nuestros deseos, sino para cumplir sus propósitos. Y podemos reconocer que lo que estamos
haciendo y en pos de lo que estamos trabajando es en pos de los propósitos de Dios y no de nuestros propios deseos? Y son buenas preguntas que necesitamos hacernos y responder con honestidad delante de este Señor que es fiel y que por supuesto nos invita a imitar en algún grado eso de su carácter, en el grado que obviamente podemos hacer. Hasta aquí lo que vemos es a Jacob obedeciendo a sus padres, siendo receptor de la promesa de Dios de que iba a protegerlo, que iba a guardarlo, lo lleva con bien a casa de Labán. Y es lo que tenemos. No hemos visto aún el cumplimiento de la promesa de tierra, no hemos visto el cumplimiento de la descendencia como la arena del mar, pero es lo que sigue a continuación, de cómo Dios lo inicia. Por eso, en segundo lugar, quiero que veamos que Dios cumple sus promesas a pesar de las circunstancias que enfrentan los suyos. Y eso lo vemos de los versículos 15 al 30. Y aquí lo que vemos es a Jacob ya teniendo un mes de estar en casa de su tío. Y por supuesto su tío astuto dice, este chavalo es fuerte y breteador. Y ahora le va a hacer una oferta. Y lo que le va a decir es, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál es tu salario. Y ahora le hace una oferta, su tío a su sobrino, para que le deje saber cuál es su salario. Ahora, nosotros ya leímos toda la historia. Labán no es ningún tonto. Labán sabe que Jacob le estaba echando el ojo a Raquel desde el día 1. Y entonces Labán lo que básicamente está haciendo es buscando algún beneficio de esta relación tío-sobrino. Y obviamente bajo el marco de una serie de prácticas y una serie de costumbres que también acompañaban la época. Curiosamente, el narrador de la historia nos deja en suspenso por un momento y agrega algo que a veces uno dice, como que esto así se lo sacaron de la manga y lo pusieron aquí. No, tiene intención también. Agrega que Labán tenía 2 hijas, que la mayor se llamaba Lea, la menor se llamaba Raquel, y da detalles interesantes. Dice que que Lea tenía los ojos delicados, pero que Raquel era de hermoso semblante o de hermoso parecer. En nuestros días se diría, Raquel era la menos bonita y Lea era la más bonita. Al revés, están poniendo atención. Lea era la menos bonita y Raquel era la más bonita. No sé si yo cuando leo estas cosas trato de meterme en la historia y es como cuando a veces hacen esos memes que dice, Moisés escribió y Lea era fea y Raquel bonita, y que alguien le dijo, no, Moisés, no puedes poner eso. Bueno, entonces Lea era de ojos delicados. Algo así. Y no sabemos exactamente qué es lo que significa que tenía ojos delicados. Lo que la mayoría piensa es que no tenía brillo en sus ojos, que su mirada no tenía como esa chispa. Y parecía que para los orientales eso era algo de sumo valor, que la mirada transmitiera algo, que fuera una mirada brillante. Y parecía que Lea no tenía eso. Y claramente está haciendo una comparación, esa palabra pero. Es un conector que lo que nos está diciendo es que está comparando. Y por supuesto que la intención del escritor es comparar a ambas mujeres físicamente. El narrador agrega esto, hace la comparación en el versículo 17, y la pregunta que nosotros naturalmente nos hacemos es, si el narrador está diciendo esto, ¿cuál mujer va a escoger Jacob? Es la número 2. Y así se lo propuso. Este hombre está resuelto a dejarse llevar por lo que sus ojos están viendo. Recuerden que no había consultado a Dios. Pero él está resuelto
y está enamorado de Raquel y quiere casarse con Raquel, al punto que el ofrecimiento que hace es: Labán, yo voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Ahora, esto es importante, porque en la época se acostumbraba a dar regalos de boda, ¿verdad? Regalos por la novia. Y normalmente lo que nos cuenta más adelante de Deuteronomio es que el regalo máximo que se aceptaba era de 50 ciclos de plata. Ahora, vayámonos a la época. En esa época un pastor de ovejas podía ganar aproximadamente 10 ciclos de plata al año. Entonces haga la matemática, 10 por 7. Jacob le estaba ofreciendo 70 ciclos, más de lo que se acostumbraba, por la mano de su hija Raquel la menor. De alguna forma este hombre, que llegó sin nada en los bolsillos, lo que se está asegurando es: aquí no me puede decir que no. Y claro, Labán convenientemente dice: claro, 7 años más de servicio de mi hija, más 7 años más de servicio de mi yerno, trato hecho. Es mejor dártela a ti que a otro. Es lo que le dice. Y lo que estamos viendo por medio de estos detalles es que hay circunstancias que están envolviendo la situación de Jacob, y vean que esto va en aumento. Va subiendo la tensión. Llegó a la casa, ahora me ofrecen un salario, ahora ya por fin se va a cumplir la promesa de empezar a hacer una descendencia como el polvo de la tierra, porque esta mujer se va a casar conmigo y vamos a tener todos esos chiquillos que Dios me prometió. Y por supuesto que él va viendo progresión en lo que sus padres le dijeron, en lo que Dios le dijo en el capítulo anterior. Vamos bien, Jacob. Él en su mente está diciendo: vamos bien, vamos enrumbados hacia lo que Dios quiere. Lo que sigue a continuación es que Jacob trabaja 7 años y dice que le fueron como pocos días. Este hombre estaba realmente enamorado. 7 años de trabajo arduo y dice que le fueron pocos días. Y la tensión aquí empieza a subir más, porque vemos a Labán, como dicen, lavándose las manos con el trato. Ya se ha cumplido el tiempo y Labán no ha entregado a Raquel, al punto que tiene que venir con ese ímpetu Jacob a decirle. Y vean conmigo el versículo 21. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ellos. Ahora, esto no es un tono delicado, esto es un imperativo. Dame a mi mujer. Este hombre ahora se quiere salir con la suya y no quiere cumplir su trato. Claro, ve la actitud de Jacob, viene y hace el banquete. Y curiosamente en los banquetes, el texto no lo dice, pero algo que podríamos tal vez inferir es que en este banquete hubo licor. Porque sería muy extraño que Jacob no reconozca a su mujer, que le cambiaron la mujer solo por el hecho de que andaba un velo. Sería difícil. Ahora, yo no estoy afirmando que había licor, ¿verdad? Estoy diciendo que algunos hacen esa inferencia para justificar por qué Jacob no pudo realmente ver con sus propios ojos que le estaban cambiando la mujer. Porque vean que el texto lo que continúa diciendo es que Labán reunió a los hombres, versículo 22, versículo 23, y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Jacob no se da cuenta. Hasta la mañana siguiente realmente va a poder darse cuenta que las circunstancias habían cambiado. Que las circunstancias iniciales no se estaban cumpliendo. Y vean la actitud de Jacob en el versículo 25. Dice: cuando fue de mañana sucedió que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado?
Y ahora el engañador está siendo engañado. Ahora el engañador no pudo ver con sus propios ojos el engaño, así como su padre no pudo ver con sus propios ojos el engaño. Ahora el engañador está siendo suplantado porque quería la que no era primogénita y le están dando la primogénita, como él había suplantado a su hermano primogénito antes. Y empezamos a ver paralelos de cómo este hombre en carne propia empieza a experimentar las consecuencias de su propio pecado. Ojo, el texto no dice que Dios lo está disciplinando, pero implícitamente lo que podemos ver es que él está recogiendo lo que estaba cosechando, que estaba recogiendo lo que había sembrado. Él había sido un engañador y ahora está siendo engañado. Y en medio de eso, Dios cumpliendo sus promesas. Es impresionante. Y quiero hacer ese comentario una vez más. La intención por la que resaltamos los detalles del texto es para poder todavía resaltar más el carácter de Dios. Y lo que Dios está haciendo en medio de una historia que va camino a una tragedia. Ya aquí alcanzó su clímax. 7 años trabajé y me engañaron. 7 años anhelando empezar a ver el cumplimiento de mi promesa y ahora con la persona que yo no quería. Y tras de eso Labán, así pero sin pestañear, dice: Jacob no se acostumbra así en nuestra tierra. Descarado este tipo, ¿verdad? No se acostumbra así en nuestra tierra, Jacob. Tienes que, primero la mayor y después la menor. Si quieres, cumple tu semana nupcial con Lea y entonces te daré a Raquel, ojo, a cambio de otros 7 años de trabajo. Ahora, note ese detalle. Yo no sé cómo le contaron a usted esta historia en la escuelita. A mí me decían que primero trabajó 7 años por una y luego trabajó 7 años por la otra. No, corrección. Una semana nupcial le entrega a Raquel y con la condición de que siga trabajando 7 años más. Y ahora, sin desearlo, Jacob encuentra una tensión dentro de casa. Él quería una esposa, ahora tiene 2. Él quería solamente una esposa y ahora tiene 2 esposas con 2 siervas. Y las implicaciones de las siervas en su época. Y ya el texto no dice que los siguientes 7 años de trabajo por Raquel fueron como pocos días. Se le complicó la cosa a Jacob. Se le complicó. Pero nuevamente, vemos a Dios cumpliendo sus promesas en medio de las circunstancias, en medio del engaño que tuvo que experimentar, y Dios cumpliendo las promesas a los suyos, no dejando de hacerlo, a pesar de que por un momento alguien que está leyendo el texto podría pensar, pareciera que Dios abandonó a Jacob en ese momento de la historia, y bajo ninguna circunstancia Dios lo hizo. Seguramente Jacob se preguntó: ¿dónde está el Señor que prometió que iba a guardarme y protegerme? ¿Dónde está el Señor que prometió tierra, descendencia y devolverme con bien? Si ahora tengo 7 años acá, me tocan otros 7, ¿en qué momento voy a volver a la tierra como Él lo prometió? Trate de identificarse por un momento con Jacob y sus circunstancias. Pero pareciera que las circunstancias a Dios no le quitan el sueño ni lo preocupan. Dios es dueño de nuestras circunstancias. Él está resuelto a cumplir sus promesas. Y lo va a hacer sin duda, porque es el Señor. Y una buena aplicación que podemos hacer para nosotros acá es: en medio de qué circunstancias nos está tocando vivir el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. ¿En qué contexto te encuentras hoy donde tu llamado es ser luz para atraer a otros a los pies de Cristo? ¿Y qué implicaciones está teniendo eso para ti?
trabajas en una empresa donde el Pride ya se posicionó y ahora tienes que participar a esto al costo que sea y no puedes negarte. ¿O será que estás en una institución académica donde lo que más se habla es de ateísmo, de humanismo, de hedonismo? Y eso es contra lo que te toca luchar, y en medio de ese contexto estás viendo cosas que no quieres ver, estás escuchando cosas que no quieres escuchar, y pareciera imposible que Dios cumpla sus promesas de seguir alcanzando a personas, porque están sumidas en su pecado, así como Labán estaba sumido en su pecado de engañar. Y el recordatorio para nosotros como iglesia es: Dios va a cumplir su promesa. Usted y yo somos instrumentos en sus manos y Él se va a glorificar. El pueblo de Israel, cuando escuchó esto, hermanos, tenía que recordar que el cumplimiento de la promesa no dependía de los que los habían antecedido. Esto tenía que darles ánimo para seguir adelante y decir: Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y nosotros como iglesia también, ¿saben? Vivimos en un mundo tenso. La tensión está aumentando en el mundo. Ahora ser cristiano o es cualquier cosa y todo el mundo dice que lo es, o es algo que te diferencia del resto por completo. Y cualquiera de los dos escenarios es complejo, porque donde lo ven como cualquier cosa es como, ¿y aquí cómo impacta si todo el mundo cree que es cristiano y vive como le da la gana? Y donde no lo es, te silencian. Y las circunstancias no van a hacer que Dios cumpla su propósito, por medio del cual nos alcanzó, ¿saben? La familia perseguida, los cristianos y cristianas que hoy están siendo perseguidos en el mundo, son un buen ejemplo para nosotros de esto. Muchos de ellos, en sus países restringidos, son acusados falsamente, son difamados y son encarcelados. Y muchos hasta son asesinados por causa de Cristo en sus contextos. ¿Saben? Y estas personas que son encarceladas injustamente llegan a la cárcel y ¿sabe qué llegan a hacer? A predicar el evangelio. Porque ellos lo que dicen es: no importa dónde yo esté, mi misión no cambia. Mi misión es la misma. Y saben que hay un Dios que va a cumplir sus promesas aunque sus circunstancias sean adversas. Y seguramente usted también tiene circunstancias adversas hoy en su vida. Y Dios lo que le está diciendo es: mi misión no ha cambiado, lo que yo prometí no ha cambiado. Tienes que seguir adelante y confiar en mí, depender de mí, porque yo voy a cumplir lo que me he propuesto. Haz lo que tienes que hacer. Obedece lo que te he mandado. Y en último lugar, lo que podemos ver en esta historia, y no lo leímos intencionalmente, es que Dios cumple sus promesas soberanamente. Y en otras palabras, lo que podemos decir es que Dios cumple sus promesas a su manera, no a la nuestra. Y eso está en los versículos 31 al 35. No lo vamos a leer, léalo después en casa, porque este es el preámbulo para lo que vamos a estudiar la próxima semana. Pero lo que vemos en esos 4 versículos es que Dios sí está presente en la historia, y dice que Dios vio que Lea era aborrecida y le concedió hijos. La aborrecida, vista por Dios para cumplir un rol en la misión de Dios. No quiero hacer mucho spoiler, dirían cuando alguien, ¿verdad?, vio la película, y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Pero piense conmigo por un momento lo maravilloso que es Dios. Nace Rubén. Ayúdeme porque se me olvidó el segundo. Nace Simeón, nace Leví y nace Judá. Los 4. Hermanos, Leví, quien está escribiendo a los israelitas, es descendiente de la tribu de Leví, Moisés, descendiente de la repudiada. Quien está bajo la promesa
de quien vendría el Mesías es Judá. El rey David, pacto davídico. Paréntesis, si no ha visto lo de los pactos incondicionales, vaya a nuestro canal de YouTube, vea el estudio bíblico de pactos, para que pueda todavía entender mejor lo que estamos hablando. Pacto davídico, pacto incondicional que permite el cumplimiento la continuación del cumplimiento de la promesa por medio del linaje de David y todos los reyes hasta la secuencia de Jesucristo, de Judá, descendiente de la repudiada. La mujer que amaba Jacob, Raquel, no le dio esos hijos, fue Lea. Dios soberanamente estaba actuando en la historia para cumplir su propósito, aunque no era el propósito de Jacob. Y sí, hay una implicación clara. Hermanos, si intentamos hacer las cosas a nuestra manera, y es el plan de Dios, sepa que no le va a salir. El Señor va a cambiar los planes para cumplir sus propósitos. De eso podemos estar seguros, porque Él cumple sus promesas soberanamente. Nosotros no somos quien para exigirle al Señor lo que tiene que hacer. Y no somos quien para jugarle autosuficientes y presentarlo delante de Dios y decirle, Señor, ya sé lo que quieres hacer, yo sé cómo hacerlo, yo lo resuelvo. No, Él tiene una forma. Por eso hablamos de una vida piadosa, porque es una vida que toma en cuenta a Dios. Y por supuesto que al tomarlo en cuenta obedece a Dios y vive para su gloria. Eso es una vida piadosa. Alguien que toma en cuenta a Dios y que entonces está dispuesto a hacer lo que Él ha dicho para que entonces eso lleve gloria a su nombre. Y ese es el Dios de la historia y bendición, el Dios soberano que cumple sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que tú eres fiel. Gracias por recordarnos que las promesas descansan en que tú lo dijiste y tú lo harás. Gracias también por mostrarnos hoy, Señor, que necesitamos depender de ti a pesar de que tu promesa ha sido dicha y que a pesar de que la conocemos, es imposible, Señor, ejecutarla y llevarla a cabo si tú no estás ahí con nosotros, si no estás caminando con nosotros, si nuestras vidas no están dependiendo, Señor, y siendo sensibles a tu voz. Padre, permítenos como iglesia tener esa sed de conocer cuáles son tus promesas para nosotros. Y de anhelar ver ese cumplimiento, Señor, a tu forma y no a la nuestra. Permite que como iglesia, Señor, al ver los inicios de esta historia de redención, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti crezca, Señor, al ver que tú eres el Dios de esa historia, porque la historia es tu historia. Al ver que te lo propusiste, Señor, y no hubo nada que lo pudiera impedir y que lo cumpliste, Señor, al enviar a tu Hijo, descendiente de todos estos hombres imperfectos, a vivir una vida perfecta para poder, Señor, hacernos ver nuestro pecado, para habilitarnos, para creer y arrepentirnos y ser hoy llamados tus hijos. Ser hoy llamados, Padre Celestial, redimidos solo por tu gracia, Señor. Y te alabamos por eso. Permite que al salir de estas puertas, Señor, este mensaje no quede en el aire o en el vacío, Señor, que realmente siga animándonos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.